Voy a llamar al policlínico, por eso me debe hacer falta el número de carnet. Yo pensé que el niño le había dado positivo también. Hace unos días referíamos las interrupciones de la doctora Esperanza en la consulta de estas dos pequeñas. Del otro lado del teléfono, no pocos pacientes con ingreso en el hogar tenían una pregunta en común. ¿Cuál era el resultado de su PCR? Con un recorrido que involucra diversos eslabones y que inicia desde la toma de muestra en un cuerpo de guardia o en las fronteras, el resultado del PCR continúa siendo un asunto polémico. Bueno, ahora mismo tenemos el test rápido, como lo conocen en la calle, que es el test de antígeno. Ese se está utilizando en lo que es la frontera, o sea, por vía marítima o vía aérea, a todos los viajeros que entran a nuestro municipio. Entonces, para hacer diagnóstico, estamos utilizando el test de antígeno Suma y el PCR, como ya todo el mundo, ese sí es el habitual, el que todo el mundo conoce. ¿En qué momento se llevan estas muestras hacia el laboratorio? Bueno, nosotros aquí debemos estar haciendo dos recogidas, unas en la tarde y otras en la mañana porque la guardia médica es de 24 horas. Y normalmente en su experiencia en las guardias se realizan estas recogidas en el horario que está previsto. Sí, nosotros tenemos, bueno, los horarios se cumplen bastante exactos. Después que una muestra llega aquí, que se procesa con el test Suma y sale positivo, esa misma muestra se pasa al laboratorio de PCR. Entonces ahí se le monta un diagnóstico por el reactivo RIDA, que es el que teníamos anteriormente aquí en nuestro municipio, con el que siempre hemos trabajado. Si esa muestra confirma que sí está positiva, entonces se le realiza un segundo examen, o sea, una segunda confirmación, que es por el diagnóstico Sentinel, que es lo último que tenemos aquí en el municipio, que recuerden anteriormente esas muestras se enviaban al IPK para confirmar allá y hoy tenemos la posibilidad de poderlo hacer aquí en nuestro municipio. Hasta que esa muestra no está confirmada con el diagnóstico Sentinel, entonces no es que se envíen una base de datos al Departamento de Epidemiología y ahí entonces que ellos se encargan de tomar las medidas pertinentes con aquellos pacientes que hayan salido positivos. ¿Qué tiempo demora una muestra desde que se monta con Suma hasta que se le hace la última reconfirmación para el PCR? Bueno, debe demorar alrededor de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque a la hora que llega la muestra se montan en el Suma y ya después al regresar aquí lleva otro proceder que proceder de nosotros de PCR se demora alrededor de 24 horas. O sea, el resultado por base de datos debe demorar alrededor de 48 horas. Y así está funcionando hoy en este laboratorio. Cada muestra se está informando con 48 horas después de que entra aquí. Sí, después de que nos traen las del Suma positiva, sí se demora alrededor de ese tiempo. Y entonces las que llegan directamente por PCR, que son en este caso los test de antígenos positivos que salen en los pacientes que son viajeros, o sea, que llegan en barco o en avión, es así, el resultado sería alrededor de 24 horas. En el día nosotros tenemos ese resultado, lo ponemos en base de datos y se envía a epidemiología de aquí del centro de higiene, igual se distribuye hacia las áreas de salud. Hoy llegaron a las 10:30, pero días atrás estaban llegando atrasados a la 1 de la tarde. La información fluye cuando llega del CHEN en la base de datos, se filtra lo del Policlínico 2, se entrega toda esa información a los jefes de grupo básico de trabajo y ellos son los encargados de dárselo a los médicos de familia, que eso es al momento que nos llega la información, se la damos a ellos y al momento ellos están llamando a los médicos de familia para que vayan a hacer los ingresos a los casos positivos. Un simple análisis de este informe nos expone que de 37 resultados positivos, unos 15 cumplieron el tiempo previsto de 24 a 48 horas. Sin embargo, otros 20 tardaron 96 horas desde su entrada al laboratorio y hasta su llegada al Departamento de Higiene y Epidemiología del Policlínico Leonilda Tamayo. Pero amén de estas cifras, lo cierto es que los actuales mecanismos de organización e información hoy no satisfacen a los pineros, quienes aún perciben que el resultado del PCR sigue siendo un proceso que demora demasiado. Taimi Barzaga, Isla Visión.